En el amplio mundo de la poesía, el nombre de John Berryman se remontaba entre la élite de su siglo. Parecía que había logrado toda conquista que un poeta jamás puede hacer. Era un querido profesor universitario. Un premio Pulitzer reposaba en un anaquel en su oficina. Era famoso, tenía amigos y muchos seguidores. Al parecer, había hallado la olla de oro al final del arco iris. Pero un día helado de 1972 llegó a su estrofa final. Se fue a un puente en Minnesota, le agitó la mano un extraño y saltó para matarse en las heladas aguas del río Minnesota. Nadie pudo figurarse por qué un hombre tan prominente y exitoso haría tal cosa. A los 55 años, medio famoso y efectivo, dijo: «Todavía me siento muy mal por mí mismo». En uno de sus poemas escribió estas palabras: «Después de que se ha dicho todo, y se ha dicho todo, el hombre es simplemente un montón de necesidades». Todos y cada uno de nosotros entendemos que tenemos un vacío en nuestras vidas y tenemos un intenso deseo de entender por qué estamos aquí. Pienso que por eso el libro Una vida con propósito ha tenido tanto éxito. ¿Sabían que se han vendido más de 30 millones de ejemplares de ese libro? En una ocasión hablé con el escritor y me dijo que cuando el libro apareció por primera vez y se popularizó, vendía como 1 millón de ejemplares cada mes. Y eso se debe solo a que se concentra en esta necesidad que todos deben saber. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? En la introducción, el escritor describe una encuesta realizada por el Dr. Hugh Moorhead, profesor de la Universidad de Illinois. Este filósofo les escribió a 250 famosos filósofos, científicos, escritores, intelectuales y les hizo solo una pregunta: ¿cuál es el significado de la vida? Algunos ofrecieron su mejor opinión y unos cuantos admitieron más tarde que simplemente se habían inventado algo. Otros más admitieron con franqueza que no tenían ni la menor idea. Y hubo unos cuantos intelectuales que le escribieron y le dijeron: «Si alguna vez haya qué es, por favor, me lo haría saber». ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Aquí, en estos primeros versículos del Evangelio de Marcos, ha llegado el significado de la vida. Él está en la escena. Él no desperdicia ningún tiempo presentándose a sí mismo. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Empezamos nuestro estudio hoy en el versículo 14 del capítulo 1 y hablamos de Jesús y su mensaje. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio». Entre los versículos 13 y 14, si usted suele marcar su Biblia, debe poner una flecha como llamada, porque entre los versículos 13 y 14 de Marcos 1 pasa casi todo un año. Como saben, los 4 evangelios son 4 relatos diferentes de la vida del Señor en esta tierra y no todos nos dan la misma información. Marcos omite en su evangelio todas las cosas que se nos dicen en Juan 1 al 4. En esos capítulos de Juan aprendemos unas cuantas cosas que no nos dice Marcos. Aprendemos que Jesús asistió a una boda en Caná de Galilea en donde transformó el agua en vino. También aprendemos que Jesús limpió el templo y aprendemos del encuentro de Jesús con Nicodemo y luego con la samaritana. Eso no se halla en el Evangelio de Marcos porque Marcos no va a hablar de las cosas que sucedieron en Judea y Samaria. Él va a hablar de lo que el Señor va a hacer en Galilea. Así que las Escrituras nos dicen en el versículo 14 que cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel, Jesús fue a Galilea. Ahora bien, recuerden, Juan es puesto en la cárcel debido a todo lo que él había dicho en cuanto a los líderes de su día. Fue puesto en la cárcel debido a que habló la verdad en cuanto a la inmoralidad. A la larga, Juan, como saben, fue decapitado. Y al final de los primeros versículos del Evangelio de Marcos, Juan el Bautista de cierta manera se desvanece y el Señor Jesús pasa a la pista central. Juan el Bautista está en la cárcel y Jesús va a Galilea. Y cuando Jesús está en Galilea, empieza su ministerio predicando un breve sermón.
El primer punto de su sermón es: las buenas noticias han venido. Marcos 1:15 nos dice que Jesús vino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estas son algunas de las primeras palabras de Jesús en su ministerio. Anuncia a todos algo que la gente había estado esperando oír por como 4,000 años. Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Está fomentando un sentido de urgencia. El mensaje de Jesús respecto al reino de Dios es simplemente esto: el reino de Dios está aquí porque el Rey está aquí. El Señor Jesucristo mismo era el Rey de gloria. Había venido a esta tierra, nacido de la Virgen María. No estaba listo para establecer su reino todavía, pero era el Rey. Ha venido a la gente de Galilea y empieza a predicar y les dice: el reino se ha acercado a ustedes porque el Rey está aquí. El reino está cerca porque el Rey está aquí. Un escritor lo dice de esta manera: el reino de Dios está al alcance de ustedes. Haga una pausa y piénsalo por un momento. Si usted hubiera estado ahí cuando Jesús predicaba, podría haber extendido la mano y podría haber tocado al Rey, el Rey de gloria. Aquel que un día establecerá su reino sobre la tierra y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor de gloria. Así que, las primeras palabras que salen de la boca del Señor Jesús son: es tiempo, está aquí, es urgente, el Rey ha llegado, esto es serio. Él usa una palabra refiriéndose al tiempo. Es una palabra que quiere decir que es un punto crucial, un punto de clímax en la historia. El Rey está aquí, el reino está aquí, alístense, algo importante va a suceder. Así que Jesús empieza su mensaje diciéndonos que las buenas noticias han llegado, pero luego nos recuerda en la misma frase que las buenas noticias tienen condiciones. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. La primera vez que Jesús aparece en el primer Evangelio, en la primera instrucción que Él da, la palabra es: arrepiéntanse. Y desde entonces y en adelante, en su más consistente mensaje, Jesús continuamente llama a las personas a que se arrepientan. No les habla simplemente a los dirigentes, a los escribas y a los fariseos y a los filósofos. Lo dice incluso a los pobres y a los oprimidos. Él dice que el arrepentimiento es el principio de la vida eterna. No oímos mucho en cuanto al arrepentimiento en estos días. Es algo que casi ha desaparecido en los mensajes, incluso en las iglesias evangélicas. Pero simplemente permítame asegurarme de que todos entendemos lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir dar media vuelta completa. Usted se da completamente la vuelta y camina en la dirección opuesta. El arrepentimiento es llegar a un lugar en su vida cuando se da cuenta: estoy yendo por el camino errado. Y no se da la vuelta de manera subrepticia. De inmediato se da media vuelta, se arrepiente, gira 180 grados. A.W. Tozer escribió que Dios da 9 pasos hacia nosotros, pero Él no dará el 10º. Él nos inclinará a que nos arrepintamos, pero Dios no puede arrepentirse por nosotros. Él nos llama a que nos arrepintamos. A veces, cuando se usa la palabra arrepentirse, de cierta manera usted se hunde en la silla y dice: ¡ay no! Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo con ese asunto del pecado. No me gusta venir a la iglesia y oír en cuanto al pecado. Bien, quiero decirle algo que probablemente nunca ha oído antes en algún púlpito. El pecado son buenas noticias. Ahora bien, eso no quiere decir que usted debe ir a pecar. En realidad no necesito animar a nadie en ese sentido, de todas maneras. Pero el pecado es buenas noticias. Y déjeme decirle por qué. Según lo dice un escritor, si usted viene y me dice: Dr. Jeremiah, tengo problemas serios y todos tienen que ver con mi herencia, mi legado, yo no puedo ayudarle en nada. Usted está atascado. Usted no puede tener nuevos padres, su herencia es su herencia, y si ese es su problema, ese es su problema. Algunos pueden hablar conmigo y decirme: ¿sabe? Yo soy como soy y la razón por la que soy como soy se debe a mi medio ambiente. Tal vez yo pueda hacer algo para modificar un ápice su medio ambiente, pero no puedo cambiar su medio ambiente. Su medio ambiente es en donde usted está. A menos que usted se mude a algún otro lugar o vaya a alguna otra parte, eso es lo que es usted. Si está en su ADN y en su medio ambiente, usted está atascado. Pero quiero decirle algo.
Si alguna vez se las ve con el hecho de que usted está en pecado, el Dios Todopoderoso tiene una respuesta para eso. Y puede ser curado. Como alguien lo dijo, el pecado son las mejores noticias que hay, las mejores noticias que podrían haber en nuestro predicamento, porque con el pecado hay una salida. Existe la posibilidad del arrepentimiento. Usted no puede arrepentirse de la confusión o defectos psicológicos que le heredaron sus padres. Usted está atascado con ellos. Pero puede arrepentirse del pecado. El pecado y el arrepentimiento son las únicas bases para la esperanza y el gozo. Es la parte para ser reconciliado, para relaciones personales gozosas. Usted puede nacer de nuevo. Esas son las buenas noticias en cuanto al pecado. El pecado es algo respecto a lo cual usted puede hacer algo. Si usted persiste en hablar de todas las cosas que andan mal en su vida, pues bien, eso fue lo que mis padres me dieron. O tengo una adicción a fármacos, o lo que sea. ¿Sabe? Hay algo realmente liberador al decir simplemente, ¿sabe lo que anda mal conmigo? Simplemente soy un pecador. Estoy hundido en el pecado. Y cuando usted se acerca al Dios Todopoderoso con su pecado y se arrepiente, Él puede perdonarlo. Y puede quitárselo. Y puede aplicarle la obra de Jesús en la cruz. Y quiero decirle algo. No sea demasiado duro con el pecado. El pecado es buenas noticias, porque si usted sabe lo que es el pecado, y eso siempre es lo más difícil de admitir, y queremos llamarlo por muchos otros nombres, como saben, he sido más bien ineficaz últimamente. Vamos, deme un respiro, eso no es ineficiencia, es pecado. ¿De acuerdo? Y las buenas noticias en cuanto al pecado es que el Dios Todopoderoso le ama tanto que Él creó un plan universal increíble para lidiar con eso, y usted puede recibirlo si simplemente... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse, dejar todo eso. Y la Biblia dice que cuando usted se vuelve del pecado arrepintiéndose, hay un paso que tiene que dar. No basta simplemente con arrepentirse. De hecho, si usted simplemente se dedica a arrepentirse todo el tiempo, todo lo que va a lograr es llenarse de desesperanza y remordimiento. Así que el arrepentimiento es simplemente el primer paso. Dice, arrepiéntanse. Y el segundo paso es creer en el Evangelio. Arrepentirse quiere decir que voy a renunciar a la dirección en que estoy yendo y me detengo ahí mismo. Ya no voy a seguir en esa dirección, pero creer es dar un giro de 180 grados, media vuelta y mirar al Dios Todopoderoso y a Jesucristo y marchar con Él. Creer es poner toda la confianza en Cristo, entender que lo que Él hizo en la cruz fue por usted y por mí, y por todos nosotros. Significa decir, ya estoy harto de esta vida, estoy harto de este pecado, estoy harto de las disculpas y de estar apuntalándome con galimatías psicológicas. Ya estoy harto de todo eso. Soy un pecador. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Y tengo que mirar a Jesucristo que pagó en la cruz el precio de mi pecado y recibir su perdón. Cuando usted pone su confianza en Jesucristo, como alguien lo dijo, usted apuesta a Él su eternidad. Usted dice, creo de todo corazón que Él es quien puede perdonarme. Y decide recibir su perdón. Creer en las buenas noticias quiere decir que usted toma a Jesús por su palabra en cuanto a que es Dios y cree en Él. Así que el Señor Jesús vino con su mensaje, y su mensaje fue que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El Rey está aquí. ¿Quiere usted tener parte con el Rey? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Ese fue su primer mensaje. Básicamente hay solo un mensaje que en realidad importa, ¿verdad? Ese es el mensaje que todos tenemos que oír. Tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos, a menudo, que Dios en realidad no tiene muchos mensajes. Tiene solo uno. Arrepiéntete y cree. Y entonces ustedes pueden llegar a conocer todo lo que Dios tiene para usted. Ahora bien, la Biblia dice que cuando Jesús dio este mensaje estaba en Galilea. Estaba en un lugar en donde podríamos decir que había pasado muchos veranos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido de vacaciones a algún lugar donde había un cuerpo de agua? Hacemos eso, ¿verdad? Bien, cuando era niño solíamos hacer eso. Teníamos algunos lagos a donde íbamos. Luego, cuando nuestra familia era joven y todavía estábamos en la costa oriental del país, solíamos ir al otro océano, en el lado opuesto del continente, en donde alguien nos dio permiso para usar su propiedad por 2 semanas cada verano, en agosto.
Y por 12 años seguidos llevamos a nuestra familia a ese lugar y eran nuestras vacaciones. El año pasado volvimos para ver si podíamos hallar el lugar y ya no existe. Lo derribaron y construyeron allí edificios de departamentos. Fue un desencanto, pero nos hizo recordar todo el gozo que teníamos cuando íbamos a ese lugar de vacaciones. Bien, pienso que Galilea era el lugar de vacaciones de Jesús, por así decirlo. Él vivía en Nazaret. Si alguna vez usted ha ido a Galilea, no hay lugar más hermoso al que se podría ir de vacaciones. Es un lugar muy hermoso que uno puede ver cuando va a Israel. Así que la Biblia dice que Él estaba en Galilea y estaba caminando por la orilla. Así que retomemos la lectura, Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora bien, en la primera parte de este mensaje, en donde vimos a Jesús hablando del Evangelio, aprendimos a entender que la mayor necesidad que tenemos, cada uno de nosotros, es que necesitamos saber, en primer lugar, antes de que empecemos a entender el significado de la vida, que hemos sido perdonados y que tenemos una relación personal con Dios, que Dios nos creó con un vacío dentro que Él solo puede llenar y que tenemos que arrepentirnos y creer. Cuando nos arrepentimos y creemos, Jesús viene a vivir en ese vacío y empezamos a sentir el gozo que viene con la salvación. Pero después de que hemos sido salvados, ¿cuántos de ustedes saben que después de que uno ha sido salvado todavía hay unos cuantos anhelos en el corazón? Y esos anhelos, por lo general, son deseos de participar de alguna manera en la iniciativa del reino. Así que, aquí no solo tenemos a Jesús y su mensaje, sino que también tenemos a Jesús y sus hombres. ¿No es interesante que el Señor Jesucristo, desde el mismo comienzo, traza su plan de sucesión? Él sabe que un día va a volver a la gloria. Así que Él desarrolla discípulos que continuarán con la misión del Evangelio mucho después de que Él haya dejado esta tierra. Aquí, en Marcos 1, empieza a seleccionar a esas personas esenciales que estarán con Él. Los primeros dos discípulos que selecciona son Simón Pedro y Andrés. Quiero recordarles de nuevo que Simón Pedro está detrás del Evangelio de Marcos y él va a asegurarse de que se relata su experiencia antes de que cualquier otra cosa suceda. La Biblia dice que Jesús está caminando por la playa y ve a Simón y a su hermano Andrés, y ellos están echando sus redes al mar. Jesús los llama para que le sigan. Quiero tomar apenas unos momentos para que todos nosotros, especialmente los hombres, nos hagamos esta pregunta. ¿Qué clase de hombres llama Jesús para que le sirvan? ¿Qué clase de hombres se interesa Él en emplear? ¿Qué clase de personas recluta Él? Y quiero decirles, en primer lugar, que Jesús llama a hombres diligentes. ¿En dónde estaban estos hombres cuando Jesús los halló? No estaban sentados en algún lugar orando que algo suceda. La Biblia nos dice lo que estaban haciendo. Eran pescadores. De hecho, en el mar de Galilea la pesca era la ocupación principal. Según Josefo, debe haber habido algo así como unos 131 barcos en el mar de Galilea cuando esto sucedió. El de Simón Pedro y Andrés era apenas uno de ellos. Ellos estaban echando sus redes al mar y cuando Jesús pasa por ahí los mira y les dice: «Oigan, tú y tú, sígueme». No los escogió de una vida de pasividad. ¿Saben? A veces pienso que algunos piensan: «Pues bien, no sé si Dios quiere que le sirva o no. Voy a tomarme un par de años y orar al respecto». Por lo general no sucede así. ¿Saben ustedes dónde escoge Jesús a su gente? Él busca a alguien que está sirviendo lo mejor que puede en lo que está haciendo y echa mano de ese individuo, lo promueve a un lugar diferente. ¿Quiere usted saber cómo participar en las cosas de Dios? Dedíquese a lo que sea que usted sabe que puede hacer ahora. Usted dice: «Pues bien, soy apenas un ujier». O «Soy solo un maestro de estudio bíblico». Dedíquese a aquello que Dios quiere que usted haga ahora. Simplemente busque qué es eso. Debe ser sencillo. Si usted no sabe qué es,
Seleccione algo y observe lo que sucede. Dios selecciona y recluta gente que ya es diligente haciendo lo que sabe hacer. ¿Lo entiende? Estos hombres no estaban en una clase de discipulado. No estaban en una reunión de oración preguntándole a Dios qué debían hacer, aunque a veces es muy importante hacer eso. Ellos estaban pescando, porque pescar es lo que sabían hacer. Ahora, permítanme recordarles que Jesús ya había conocido a estos hombres. Ya había conocido a todos ellos, los 4. Había conocido a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Si usted pasa al Evangelio de Juan, capítulo 1, verá que Él ya había estado con ellos. Ellos ya habían llegado a ser, como lo diríamos hoy, cristianos. El llamado a la salvación para estos 4 hombres ya había sucedido. Este no fue un llamado a la salvación, es un llamado al servicio. Este es un llamado al discipulado, así que cuando llega a donde estaban estos hombres diligentemente sirviendo, Él los llama. Usted, que me está oyendo, es muy bueno en lo que hace. Es un increíble hombre de negocios. Dios le ha dado una mente muy inteligente, le ha dado gran energía, como dicen en los deportes. Dios quiere que usted tome eso que Él le ha dado y lo emplee para sus propósitos. Y si usted presta atención, el Dios Todopoderoso le extenderá su llamado en su vida. Él llama a hombres y mujeres diligentes. También, Jesús llama a hombres decisivos. Jesús llega donde estaban estos hombres. Y luego dijo Jesús, «Venid en pos de mí». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego, en el versículo que sigue habla de otros 2 hombres. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Por cierto, ya hemos subrayado que aquí, en el capítulo 1, la expresión «y luego» o algo similar se halla 11 veces. Así que Jesús llega donde estaban estos hombres. 2 de ellos estaban echando sus redes y los otros 2 estaban remendando las suyas. Jesús los mira y les dice, «Oigan, tú y tú, síganme». Y permítanme decirle algo que pienso que es muy, muy especial aquí. Dios siempre nos llama a fin de poder elevarnos a lugares mejores de aquellos en que podríamos haber estado sin su llamado. Él nunca nos llama para degradarnos, aunque puede llamarnos a servir en lugares de menor categoría. Pero quiero decirles que cuando Él llamó a estos discípulos, ellos estaban dedicados a sus trivialidades, como qué clase de carnada poner en donde echaban la red o cuántos pescados podrían salar para el invierno. Quiero decir, estaban dedicados a todo esto de la pesca, en tanto que era una buena industria, era una industria trivial. Jesús les dijo, quiero llamarlos a salir de las trivialidades de su vida y darles una obra importante que hacer. Y en verdad, lo hizo. Como alguien lo dijo, Juan llegaría a ser obispo de Éfeso, Pedro iría a Roma, y Andrés iría tan lejos como las fronteras de lo que hoy es Rusia. Sus corazones fueron ampliados para abarcar todo el mundo. Sus mentes, anteriormente dedicadas a los intereses más pequeños, ahora desbordaban con pensamientos profundos. Llegaron a ser teólogos, pensadores, estrategas, y todo debido al Evangelio. Seguir a Cristo elimina lo trivial y ensancha nuestros corazones. No hay nada que le hará crecer más que seguir a Cristo. Y amigos y amigas, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, una gran porción de eso, es el resultado de que Dios llamó a unos cuantos pescadores humildes para que sean sus discípulos y los elevó a lo que ellos podían ser debido a que vio en ellos el potencial que ellos mismos nunca vieron en sí mismos. Dios llama a hombres diligentes y llama a hombres decisivos. Y luego, en tercer lugar, Jesús llama a hombres disciplinados. Noten lo que dice en el versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esa era una frase común en esos días para quienes seguían al líder, que participaban en un tipo de respuesta orientada a la tarea. Jesús dijo, dejen esas redes y síganme, y yo les daré una ocupación que hará que la pesca parezca como si no hubieran vivido ni un solo día en su vida. Ahora bien, la pesca era una tarea ardua. Partía la espalda. Lo que he leído me dice algo respecto a la clase de pesca que hacían, y no era tarea para personas que no tuvieran energía y disciplina. Y Jesús les dice, si piensan que están trabajando duro al pescar peces, voy a mostrarles cómo pescar hombres. Y no han hecho nada hasta que no pesquen hombres. Puede ser la tarea más difícil que jamás hayan hecho, pero también es el trabajo que les dará más gozo en la vida.
Cristo tomó a estos hombres de las cosas que estaban haciendo, atareados como estaban, los llamó y ellos fueron decisivos en su respuesta, y entonces Él va a hacer que sean lo que Él siempre tuvo en mente que fueran. Noten que Él dice, y yo haré que ustedes lleguen a ser. Eso es lo que Dios se propone, ¿verdad? Él nos toma de los niveles más bajos de la vida. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Corintios? Dice que Dios no escogió a muchos sabios ni a muchos nobles, sino que Dios escogió a lo débil del mundo. Alguien dice, pues bien, no tengo ningún doctorado, no tengo ningún título universitario, Dios no puede usarme. Permítame decirle algo. ¿Sabían ustedes que Jesucristo tuvo 12 discípulos y todos ellos, excepto uno, fueron de Galilea y 7 de ellos fueron pescadores? Jesucristo edificó su reino en un grupo de hombres que empezaron en la vida haciendo una tarea baja, por así decirlo, pescar. Y, al haber observado la iglesia por varias décadas ya, he visto a Jesucristo ennoblecer a personas que pensaban que no valían gran cosa para Él y que no tenían nada para ofrecerle. Y algunos de ellos han llegado a ser los santos más grandes que conozco. Nunca use lo que hace o dónde está en la vida como excusa para no participar en las cosas del Señor. Simplemente recuerde, Dios quiere tomarlo de donde usted está, y observe esto, y hacer que llegue usted a ser más de lo que siempre ha soñado que sería para el Señor. Jesús y su mensaje. Jesús y sus hombres. Ahora noten, en tercer lugar, Jesús y su ministerio. Lean conmigo los versículos que siguen. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto nos dice que Jesús fue a Capernaum, que es una ciudad de Galilea, y fue a la sinagoga el Sabbat y empezó a enseñar. ¿Cuántos saben lo que es una sinagoga? Muchos piensan que la sinagoga es simplemente otro nombre para el templo, pero no es así. La sinagoga es algo que empezó durante el exilio de los judíos en Babilonia, cuando el templo había sido destruido. Los judíos no tenían un lugar en donde reunirse, así que establecieron que en cualquier lugar en donde hubiese 10 varones judíos mayores de 12 años podían reunirse regularmente en el Sabbat. Obviamente, no llevaban ningún sacrificio, pero se reunían para hacer 3 cosas. Se reunían para leer la palabra de Dios, para oír comentarios sobre la palabra de Dios y para adorar. A esos lugares en donde se reunían los llamaron sinagogas. En todas las ciudades, por todo el Imperio Romano, en donde había influencia judía, había sinagogas. Y si leen la experiencia de Pablo en sus escritos, verán que a donde quiera que Pablo iba, acababa en uno de 2 lugares, bien sea en la sinagoga o en la cárcel. ¿Han notado esto cuando leen sobre Pablo? Y cuando él iba a la sinagoga se ponía de pie y hablaba. La sinagoga a menudo invitaba a rabinos visitantes, y ahí había un maestro que venía por Capernaum, y si lo sabían, entonces dirían, normalmente simplemente pedimos que alguien enseñe y lea las Escrituras, y 3 o 4 de nosotros diremos, esto es lo que pensamos que esto quiere decir, y leen la Torá. Pero si estás aquí, y si eres maestro, ¿qué tal si vienes y nos hablas? Así que Jesús fue a la sinagoga ese día. La Biblia dice que cuando Jesús se puso de pie frente a los que estaban en la sinagoga ese día y empezó a enseñar, ellos fijaron la vista en Él. Y casi puedo ver mentalmente que ellos dijeron, vamos, ¿qué es esto? Dicen que Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. La palabra autoridad que usa Marcos aquí procede de la misma raíz como la palabra autor. Literalmente significaba brotando del original. Marcos quiere decir que Jesús enseñaba sobre la vida con autoridad original en lugar de autoridad derivada. Jesús no echaba mano de la autoridad de otros para respaldar su mensaje. Él era la autoridad. Enseñaba con autoridad y eso fue lo que los dejó pasmados. Cuando uno oía a Jesús hablar en ese día, como nos dice Juan, muchos decían que Él hablaba como ningún otro hombre jamás había hablado. Se asombraron cuando oyeron a Jesús hablar. Él hablaba con autoridad. Amigos y amigas, pienso que cuando predicamos la palabra de Dios y hablamos por el Señor Jesucristo, debemos hablar con alguna autoridad. Quiero decir, no tenemos la autoridad intrínseca que tenía el Señor Jesús porque Él se autenticaba a sí mismo, pero tenemos la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando predicamos la palabra de Dios y somos exactos al enseñar la palabra de Dios, podemos hablar
con autoridad. ¿No les gusta cuando oyen a alguno hablar y por lo menos suena como que creen lo que están diciendo? Quiero decir, he oído que algunos dicen, ¿por qué vas a esa iglesia? Ni siquiera eres cristiano. ¿Tú no crees? Y contestan, así es. No sé si yo lo creo, pero con certeza parece que él sí lo cree. Y me gusta oír hablar a alguien que cree aquello de lo que está hablando. Cuando predico, tal vez no lo capte todo, pero sí espero que por lo menos entienda que yo creo lo que digo. En realidad lo creo. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Por eso puedo hablar autoritativamente, no debido a mí mismo, sino por el poder que es intrínseco en la palabra de Dios. Y cuando Jesús predicó ese día en la sinagoga, la gente dijo, nunca habíamos oído nada como esto. ¿Quién es este hombre? Él habla con autoridad y no como los rabinos y escribas áridos, polvorientos y aburridos. Cuando estoy predicando, detesto cuando usted mira continuamente el reloj. En realidad, detestaría si usted empezara a sacudirlo. No me gustaría para nada. Me encanta cuando veo que usted sigue con la Biblia abierta y toma notas. Espero que usted entienda que esto a que he dedicado mi vida es en lo que creo y creo que es la verdad del Dios Todopoderoso. Así que puedo enseñarla de esa manera. No estoy dándole mi opinión. No estoy dándole las cosas que he leído en alguna revista esta semana. Estoy dándole lo que dice la palabra de Dios. Y en cuanto yo sea fiel a la palabra de Dios, puedo hablar con autoridad. Jesús y su mensaje. Jesús y sus hombres. Jesús y su ministerio. Y luego Jesús y sus milagros. Ahora, permítanme continuar con el episodio en la sinagoga. La Biblia dice que cuando Jesús estaba predicando este mensaje autoritativo en la sinagoga, sucedió algo. Noten, empezando a leer en el versículo 23, «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciéndole, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Ese habría sido todo un servicio en el cual estar presente ese día, ¿verdad? Jesús se aparece para predicar por primera vez y un individuo poseído por un demonio también está ahí. ¿Cómo entró? Nadie lo detuvo en la puerta. Y justo en medio del sermón de Jesús, el individuo se pone de pie y el demonio que tiene dentro grita y le dice a Jesús, «¿Por qué no nos dejas en paz? Sé quién eres, tú eres el Santo de Dios». Ahora, permítanme retroceder por un momento y recordarles que en el Evangelio de Marcos el escritor autentica quién es Jesús. Recuerden que Juan el Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Dios Padre dijo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Marcos 1:11. El diablo le llevó al desierto y le tentó por 40 días y 40 noches, y le dejó porque no pudo tocarle. Y ahora, él está aquí, en la sinagoga, y un demonio se presenta para acreditar a Jesús. El demonio habla y dice, «Sé quién eres, tú eres el Santo de Dios». La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. El demonio, ese día, en la sinagoga, sabía exactamente quién era Jesús. En realidad, el demonio estaba más en lo correcto que muchos de los que estaban sentados en la sinagoga escuchando a Jesús predicar. El demonio entendió que estaba ante la divinidad. Es casi como si Marcos quisiera insertar este detalle en el relato a fin de que podamos ver que sin que importe a dónde va uno, va a hallar el testimonio de quién es Jesús. Juan el Bautista lo afirmó. Dios Padre lo ungió, Satanás el tentador lo reconoció y ahora tenemos un demonio que dice lo mismo. La Biblia dice que cuando Jesús echó fuera al demonio, la noticia se regó. Me imagino que en esa pequeña ciudad de Capernaum, ese día todos salieron del lugar diciendo, ¿lo viste? ¿Oíste lo que sucedió en la sinagoga? No tenemos mucho de eso estos días, ¿verdad? En su mayor parte decimos, sí, hoy fui a la iglesia. No estoy diciendo que necesitemos unos cuantos poseídos por algún demonio en los cultos, por lo menos. Tal vez tenemos unos cuantos de los cuales ni siquiera sabemos, no estoy seguro.
Pero lo que estoy diciendo es que cuando el Dios Todopoderoso obra entre su pueblo y hay cosas que suceden y tienen lugar bautismos y hay personas que están siendo salvadas y hombres y mujeres que están siendo edificados y el enemigo está siendo derrotado, déjeme decirle algo. No se puede guardar eso bajo el tapete. Es el mejor testimonio que una iglesia jamás puede tener. Un testimonio de una iglesia es un gran testimonio cuando la gente dice, asistí a la iglesia hoy y oí la palabra de Dios. Uno pensaría que eso sería común hoy. No es tan común como lo fue en un tiempo. Su fama se extendió. Jesús demostró ese día que tenía poder sobre los demonios, pero está a punto de mostrar que también tiene poder sobre la enfermedad. Estamos hablando de Jesús y sus milagros. En el versículo 29 y en adelante dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. La Biblia dice que después del servicio en la sinagoga, en donde el Señor había echado fuera al demonio, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan decidieron ir a la casa de Pedro. Parece como si la casa de Pedro fuera una especie de lugar de reunión para Jesús mientras estaba en Galilea. Así que fueron a la casa de Pedro. Y mientras estaban de camino, Pedro dijo, por cierto, la madre de mi esposa está enferma con fiebre. Ahora, quiero decir esto de la manera más amable que pueda. Y no quiero meterme en problemas con nadie. Pero hay quienes dicen que Pedro fue el primer papa y que fue célibe. Simplemente quiero destacar que los célibes no tienen suegras. No me estoy inventando esto. No estoy tratando de bromear o usar el sarcasmo. Simplemente digo que Pedro estaba casado, tenía una esposa y tenía una suegra. Evidentemente, la madre de la esposa vivía con ellos, lo cual era muy común en ese entonces y ahora. Así que la madre de la esposa de Pedro estaba enferma. Y cuando ellos se presentan en la casa de Pedro, Jesús entra y dice, ¿dónde está ella? Y entró, la vio, la tomó de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella quedó sana. La Biblia dice que cuando eso sucedió, Capernaum se entusiasmó por el mensaje. Este hombre llega a la casa de Pedro y entra, y esta mujer está enferma seriamente, tal vez al borde de la muerte, y él entra y la toma por la mano, la levanta. La Biblia dice que ella quedó completamente sana, y si ustedes leen el texto con atención, ella empieza a servirles. Porque eso es lo que las suegras hacen cuando llegan a la casa, sirven. Ella empezó a servirles. ¿Cuántos saben que siempre que uno es salvado, es para servir? Cada vez que Dios lo levanta a uno de alguna experiencia difícil, es con el mismo propósito, servir. Y así la suegra ahora le sirve. La Biblia dice, de nuevo, que su fama se extendió y así llega al fin del Sabbat, que es el anochecer. Y cuando el Sabbat terminó, permítame leerles lo que la Biblia dice, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Repasemos por un momento. Jesús realiza un milagro en la sinagoga, y luego hace otro milagro en la casa de Pedro, y luego al final del Sabbat sale a la calle, y toda la ciudad de Capernaum se presenta a la puerta de la casa de Pedro. La Biblia dice eso. Y no sé si esto es simplemente una declaración sumaria, pero dice que toda la ciudad se agolpó frente a la casa de Pedro. La Biblia dice que por las próximas horas Jesús los sanó. El pasaje nos dice que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús no podía sanar solamente un tipo de enfermedad, dice que los sanó de diversas enfermedades. Jesús era un remedio para toda enfermedad. En aquella ocasión trajeron a Jesús a toda clase de personas enfermas. Él sanó a algunos paralíticos, quizá a algunos leprosos, quizá a algunos enfermos de muerte, tal vez a algunos lesionados o tal vez a algunos que tenían extremidades que no funcionaban. La Biblia dice que cuando vinieron a Jesús, Él los sanó a todos. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque era el Hijo de Dios, el que había participado en la creación de todos ellos para empezar. ¿Cuántos saben que si usted hace algo para empezar, puede arreglarlo cuando se daña? Y Jesús los tocó y los sanó. Y de nuevo, la fama del Señor Jesús se esparció.
Hay muchas ocasiones en la Biblia en donde la gente se reunió en grupos grandes y Jesús los sanó. Antes de dejar este pasaje por hoy, quiero recordarles que hay un peligro en el episodio que no debemos perdernos. Es que Jesús sanó a todas esas personas, aunque no vinieron a Él necesariamente por las razones apropiadas. Estas personas vinieron a Jesús por lo que Jesús podía hacer por ellas. Habían oído que Jesús era alguien que podía ayudarles, así que la multitud se reunió, pero vinieron porque querían algo de Jesús. No vinieron porque lo amaban. En el análisis final, vinieron porque querían utilizarlo. ¿Cuántos saben que a veces hoy hay quienes quieren utilizar a Jesús? No quieren adorarle, quieren usarlo. Piensan de Él como si fuera una especie de mayordomo celestial. ¿Saben de lo que estoy hablando? Lo encuentro cada vez más. Le hemos restado tanto la divinidad a Jesús que lo tratamos de esta manera. Pues bien, ya tengo a Jesús, amigo. Simplemente le doy a Jesús un grito y Él me ayuda. Encontré algo que nos ayuda con esto. Dice, todos debemos acudir a Jesús porque solo Él puede darnos las cosas que necesitamos para la vida. Pero si ese acudir y estos dones no producen en nosotros una respuesta de amor y gratitud, algo anda trágicamente mal. Dios no es alguien a quien meramente usar en el día de la desventura. Es alguien a quien amar y recordarle cada día de nuestras vidas. Se cuenta de una maestra sabia de escuela dominical que quería enseñarles esta verdad a sus alumnos. Quiero que presten atención con cuidado a todos los detalles en este relato. La maestra dijo, digamos que la distancia entre la Tierra y el Sol, que es como de 150 millones de kilómetros, se redujera al grosor de una hoja de papel. Si ese es el caso, la distancia entre la Tierra y la estrella más cercana sería una pila de papel de más de 30 metros de altura. El diámetro de la galaxia sería una pila de papel que tendría como 600 kilómetros de altura. La maestra continuó. La galaxia es simplemente una mota de polvo en el universo, y sin embargo Jesús sustenta el universo por la palabra de su poder. Finalmente, la maestra les pregunta a sus alumnos, ahora, ¿es esta la clase de persona que quisieras pedir en tu vida para que sea tu ayudante? Y pienso que ustedes captan el punto. No invitamos a Jesús a nuestras vidas para que sea nuestro ayudante. ¿Nos ayuda Él? Claro. Pero le invitamos a nuestras vidas porque Él es el Señor de gloria. Él es ante quien nos postramos. Él es el creador del universo. Él es el que sostiene el universo. Él es el que da la vida eterna. Y es el único que es digno de nuestra adoración y honor. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Le invitamos a nuestras vidas a fin de que podamos entender que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, a quien adoramos. Y le entregamos nuestras vidas para servirle como hicieron estos hombres. Y entonces nos hallamos participando en el ministerio que Dios nos usa. Y hallamos lo que falta en nuestras vidas. El ingrediente faltante es el Dios Todopoderoso. Y como lo he dicho tan a menudo, cuando Dios le creó a usted, le creó con un vacío en su corazón. Y usted puede tratar de embutir al mundo entero en ese vacío y nunca estará en casa mientras Dios no esté en casa en su vida. Pero cuando Él viene a vivir en su vida, entonces usted entiende que Él es el Dios a quien adora. Pero entonces se da cuenta que cuando le recibe como su Señor y empieza a servirle, Él está con usted a donde quiera que va. Y está disponible para ayudarle cualquiera que sea su necesidad. Él es el Dios de gloria. En esta serie sobre el Evangelio de Marcos, vamos a enfocar continuamente dos cosas que no quiero que olvide. Marcos nos dice que Jesús ha venido para salvarnos, y así necesitamos ser salvados. Pero Marcos es el libro que nos enseña que Jesucristo mismo es el siervo y nos llama a servir. Así que, durante esta serie de predicación sobre el Evangelio de Marcos, voy a pedirle que piense en dos cosas. ¿Está usted salvado? ¿Y está sirviendo? Si no está haciendo ambas cosas, este es un buen momento para empezar.